Muy buenas noches, mi nombre es Lina María Godelo Motato, soy estudiante del programa de Maestría en Educación y Entornos Virtuales del Aprendizaje y en esta asignatura de Procesos de Comunicación mediados por tecnología realizaré una exposición en vídeo. Para tal fin me centraré en la teoría de la comunicación. Como seres sociales, el ser humano ha buscado desde siempre la manera de entrar en contacto con los demás individuos que lo rodean, motivo por el cual pues, la comunicación surge como respuesta a una necesidad de interacción entre diferentes partes. ¿Sí? De esta manera, digamos que el proceso de comunicación pues, resulta indispensable para poder que exista una vida en sociedad, ya que es gracias a la comunicación mediada por el lenguaje que el individuo puede expresar y manifestar todo lo que son pensamientos, ideas, sentimientos, opiniones, percepciones, reflexiones, emociones, decisiones y creencias que lo hacen único dentro de un todo y que le permiten generar su carta de presentación hacia la manera en que lo perciben los demás, ya que cualquier conducta transmite finalmente un mensaje. ¿Sí? Entonces, para clarificar un poco más esta idea, pues expone a continuación una explicación sobre lo que es la comunicación, sobre lo que son los elementos que están implicados en dicho proceso, sobre los tipos de comunicación, entre otros aspectos que veremos más adelante en el transcurso de la exposición. Bueno, lo primero es que al referirnos a la comunicación, pues estamos haciendo referencia a una conducta en la que dos partes se relacionan entre sí para comunicar un mensaje mediante un código que ambas partes conocen y en el que la transmisión y recepción de dicho mensaje pues emplea todo lo que está relacionado con la codificación y decodificación de las ideas transmitidas a fin pues de evitar que se pierda información en el proceso de la comunicación, ¿sí? De esta manera, digamos que la comunicación permite al emisor transmitir sensaciones, como lo mencionaba hace un momento, también lo que son sus motivaciones, sus emociones, sus pensamientos, sus propias opiniones, las actitudes o las conductas a un receptor, quien está recibiendo este mensaje. Por lo tanto, digamos que todo lo que nosotros hacemos tiene el efecto de emitir un mensaje, una información a la percepción de quien está pues observando o quien está recibiendo dicha información. Bueno, la comunicación, a pesar de ser pues un proceso cotidiano para el ser humano, digamos que es un proceso complejo en el que intervienen básicamente 8 elementos. Y sí, estos son el emisor, que es de quien se origina el mensaje, a quien retorna la respuesta. También se habla del código, que hace referencia al sistema de signos o símbolos que comparten tanto emisor como receptor para poder codificar y decodificar el mensaje de manera comprensible. ¿Sí? También se habla del mensaje, que hace referencia a los contenidos que se han pues preparado para ser transmitidos. Por otra parte se habla de lo que sería el canal, que hace referencia pues a cualquiera de los medios por medio de los cuales se transmite el mensaje de manera oral o visual, como son los gráficos, la escritura, el teléfono o el correo, ¿sí? También se habla del contexto. Este contexto pues hace referencia a la situación específica en la que se lleva a cabo la comunicación. Y esto nos lleva al receptor, ¿sí? Que es quien recibe el mensaje y quien emite una respuesta al emisor tras decodificar su respuesta. En este sentido, pues, llegamos a lo que son los filtros. Estos filtros pues hacen referencia a las perturbaciones del medio que dificultan la transmisión del mensaje, como es el caso de los ruidos. Y finalmente, pues podemos hablar de una retroalimentación o feedback que permite pues, que la información retorne entre los involucrados en el proceso para evaluar qué tan efectiva pues, ha resultado el proceso de comunicación. Bueno, al hablar de comunicación, pues podemos mencionar 3 tipos, ¿sí? Estos son la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la comunicación paraverbal, ¿sí? La comunicación verbal pues es aquella que hace uso del lenguaje para transmitir mensajes, llevar a cabo una conversación o realizar una retroalimentación. Por lo que digamos que se centra
en el código oral, al hablar o al escuchar, y al código escrito, que sería ya básicamente la parte de escribir o leer. Por otra parte, la comunicación no verbal, perdón, por otra parte la comunicación no verbal, pues digamos que enfatiza primordialmente en aquellos componentes fisiológicos que permiten transmitir un mensaje o reforzar la interpretación de un mensaje previo para pues realizar una decodificación real de la información, ¿sí? Y finalmente, pues lo que sería la comunicación paraverbal, digamos que hace referencia a aquellas características con que se realiza el acto comunicativo y que finalmente pues complementan el mensaje. Por ejemplo, mediante el volumen, el tono, la fluidez, la velocidad o el tiempo en que se realiza la transmisión del mensaje. Perdón. Entonces, dado lo anterior, pues debemos considerar que estos tipos de comunicación pues pueden llevarse a cabo en diferentes niveles, los cuales pues dependerán de que el diálogo se dé cara a cara con feedback inmediato, o en otros casos donde digamos que ambos actores no estén en el mismo lugar perdiendo pues información relacionada con el lenguaje corporal, que sería el caso de cuando se habla por medio de una llamada, por medio de texto, o en el caso en el que estemos leyendo un libro. Entonces estamos recibiendo la información de quien escribió el libro, pero no podemos hacer preguntas a quien escribió el libro. Entonces no hay un proceso de feedback o retroalimentación directa. Bueno, existen una serie de axiomas sobre la comunicación planteados por un conocido analista de los procesos comunicativos llamado Paul, el cual digamos que propone que primero no es posible no comunicarse, ya que la conducta humana pues hace parte de este proceso, y esto implica que incluso el deseo de no querer comunicarse pues da resultado a un comportamiento o acción que transmite un mensaje, ¿sí? Y esto digamos que es en sí mismo el resultado de un proceso comunicativo, ¿sí? Segundo axioma, nos dice que cualquier comunicación pues muestra un aspecto de contenido que hace alusión a la información que se transmite, y un aspecto relacional que hace alusión pues al vínculo entre quien se está comunicando, haciendo pues que un mensaje cambie su forma de ser presentado según la relación entre emisor y receptor. Un tercer axioma nos dice que la naturaleza de una relación pues depende de cómo los comunicantes puntúan la secuencia de comunicación, de manera que la intervención de uno y la manera en que resalta ciertos aspectos y perspectivas pues estimulan la respuesta del otro en el proceso comunicativo. Un cuarto axioma nos dice que los seres humanos establecen una comunicación verbal que es precisa, compleja y permite pues la abstracción, y una comunicación no verbal que actúa como clarificador del anterior. Y por último tenemos un quinto axioma que nos dice que los intercambios comunicacionales entre las personas tienen un carácter simétrico cuando existe similitud entre las partes, y un carácter complementario cuando existe una desigualdad evidente entre las partes que se están comunicando. Bueno, algo que debe ser claro es que la manera en que los demás nos perciben depende en gran medida de las palabras que usamos, las conductas que manifestamos y la imagen que mostramos, ya que estos tres aspectos comunican quiénes somos, cómo pensamos y cómo nos sentimos. De esa manera, digamos que las palabras que expresamos pues son el resultado de lo que pensamos, y nuestra conducta es el resultado de cómo nos sentimos. Perdón. Bueno, por otra parte, para que la comprensión del proceso comunicativo pues resulte comprensiva y coherente, digamos que es necesario que la información transmitida se decodifique dentro del contexto en el que se originó,
ya que en caso contrario pues puede ocurrir que ésta sea mal interpretada o indescifrable para el receptor, ¿sí? En tal sentido, digamos pues que debe entenderse que dado que el ser humano pues forma parte de diferentes grupos humanos, dentro de los cuales pues desenvuelve diferentes roles, digamos que su forma de expresarse y de comunicarse podría variar en cada contexto y en cada momento y ante diferentes receptores, por lo que la manera de comunicarnos pues digamos que interviene en la conducta propia y de otros. Bueno, en la anterior información podemos concluir que la comunicación es un proceso que todos los seres humanos aprenden a desarrollar de una u otra manera, convirtiéndose en el pilar de la vida y el relacionamiento en sociedad. Por lo que este proceso, entendido como una conducta, favorece el progreso humano en la medida en que digamos que permite que éste pueda comunicar y expresar sus pensamientos, para que en conjunto emisor y receptor pues puedan llegar a acuerdos, a pactar soluciones y decisiones y a organizarse socialmente. En este sentido pues digamos que debe destacarse el hecho de que gracias a la diversidad de contextos sociales en los que el individuo participa, pues la comunicación que lleva a cabo una misma persona puede resultar diversa, ya que el contexto, las circunstancias o las personas que intervengan en el proceso pues pueden modificar el resultado del mismo, lo que va a resultar es saber reconocer el contexto para que la información del emisor pues digamos que no sea malinterpretada o pierda validez en el proceso. Esta sería la fuente de consulta que hace referencia al libro del cual se obtuvo la información anterior. Muchas gracias por su atención.